por este microplasma, una bacteria. Sí, micoplasma es una bacteria que la verdad es que es común. Lleva muchos años, siempre ha estado presente en la naturaleza y se asocia a algunos casos de neumonía. De hecho, se llama Mycoplasma pneumoniae, ¿no? ¿Y por qué estamos preocupados? Y atención, porque esto lo hemos venido diciendo hace harto tiempo, no recién. Hay una alerta epidemiológica. El MinSal emitió una alerta el 18 de octubre. ¿Qué significa eso? Llama a todos los servicios de salud a que estén muy atentos. Y ustedes que estén en la casa son la primera barrera de detección. ¿Qué es lo que está pasando? Lamentablemente, hasta esta hora, ya son 2 niños fallecidos, José, Karen. Menores. 2 familias destrozadas, 2 niños, una niña de 13 años en Litueche, región de Higgins, y un niño de 8 años en Concepción. Entiendo que hay mucha gente que está con esta infección. Es bacteriano. Esto es bacteriano. No es un virus, es una bacteria. ¿Que se transmite cómo, Dani? ¿Cuáles son los síntomas? Para que la gente tenga bien claro en su casa. Al parecer, nuevamente, las partículas de saliva... Esta es una bacteria particular porque se comporta como virus. Es decir, se puede contagiar a través de las gotitas, ¿no? Cosa que aprendimos durante la pandemia, con los virus. Esto pasa con esta bacteria en este caso, y la verdad es que yo he estado conversando con varios médicos, broncopulmonares, pediatras, urgenciólogos, y lo que ha pasado estos últimos 2 años, lamentablemente, es que estamos en el peor brote de neumonía por micoplasma. ¿Por qué? No lo sabemos bien, hay varias teorías. Uno de ellos dicen que después de la pandemia, como la gente estuvo encerrada, en el caso de los niños, por ejemplo, exacto, se reseteó. Fortalecen, además, se reseteó el sistema inmunitario. Entonces quedaron más debiluchos, se puede decir. Y esto podría estar afectando. Además, hay coinfecciones. ¿Cuál es el problema de esta bacteria? Que debo decir algo. Efectivamente hay 2 menores de edad fallecidos y una condolencia gigante para esa familia. Hay algunos brotes en esos colegios, pero por lo general esta es una bacteria que genera cuadro leve. Cuadro leve, para que no piensen que todo el mundo... No todos llegan a neumonía. No, pero en esta oportunidad y en este brote los últimos 2 años, que ya van casi 2.000 casos los últimos 2 años, ha habido un mayor número de personas que se agravan, y no solo niños, también adultos, ¿no? Esto es bien importante decirlo. Muchos llegan a ventilación mecánica y ya tenemos esta noticia de estos 2 niños que han ¿Tiene tratamiento con antibiótico? Sí, hay tratamiento con antibiótico y es bastante efectivo. Pero ¿cuál es el problema? Que en esta época del año muchos no van a consultar. No estaban atentos los médicos respecto de esto. ¿Por qué? Porque esto no se vigilaba. Desde el 18 de octubre se comenzó a vigilar bien para detectarlo y tratarlo a tiempo. Mientras más temprano se trate, Oye, mejor. Dani, porque lo que yo escuchaba y leí es que muchas personas dicen, oye, fui porque me sentía muy mal, y efectivamente me recetaron algún paracetamol, digamos, un puff de este como con la cámara para poder respirar mejor y despejar los bronquios, pero muchas veces esto se agrava. Entonces, ¿cómo saber cuándo hay que volver o cuándo se requiere hospitalización, digo? Aquí es importante se trata de algo más grave. Reconocer los síntomas, Karen. Eso es lo más fundamental. Insisto, los que tenemos hijos, inmediatamente sabemos cuando nuestro hijo está enfermo. Atención cuando en el colegio, en el jardín, que ya estamos cerca de terminar el año en todo caso, pero cuando hay muchos casos de niños que empiezan a faltar y los síntomas se repiten, ojo, eso pasó en Litueche, con esta niña que falleció y había un brote en el colegio también. Atención con aquello. Tenemos los síntomas, creo, querido director, a ver si los podemos mostrar, porque son síntomas lamentablemente muy parecidos a otras infecciones respiratorias al comienzo, ¿no? Dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta leve, tos. Ahí están viendo los síntomas, ¿no? Dolor de garganta, fatiga, malestar general, fiebre leve o moderada, dolor de cabeza y tos seca. Mira, dame un segundo, que nos está esperando en el móvil la doctora Jimena Yáñez. A ver si nos puede ayudar querida, con una mirada, digamos, médica. Sí, de todas maneras. Más clínica, ¿no? Doctora Yáñez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen día. Buen día. Hola, ¿cómo están, chiquillos? Buenos días, ¿cómo están? Oye, bien, doctora, preocupado por este brote, podemos decir, de alguna manera, por los fallecimientos de principalmente niños y por los síntomas. Gonzalo Ramírez el otro día hablaba de un dolor en el pecho grande, en las costillas. ¿Por qué no nos habla un poquito de estos síntomas de esta neumonía nueva que nos está afectando? Sí, mira, primero que nada decir que este bicho, la verdad es que no es una bacteria nueva, no es un microorganismo que no conozcamos. Es una bacteria que habitualmente nosotros lo tenemos saliendo el invierno y empezando la primavera, y es lo mismo que hemos visto ahora. Los casos nosotros los empezamos a ver en aumento desde fines de agosto. En septiembre ya hubo un aumento inusual y por eso es que el Ministerio de Salud en octubre envió esta alerta sanitaria para que todos los servicios de atención de urgencia y ambulatorios estuviesen al tanto de que había un aumento de este tipo de neumonias atípicas. Y ahí es donde va como la dificultad en el diagnóstico.
no es el cuadro típico del paciente que viene con mucho compromiso de estado general, con fiebres muy altas y con la tos como clásica que uno pudiese sospechar una neumonía. Esta bacteria trata de evadir el sistema inmunológico, trata de evadir las defensas, por lo tanto los síntomas que da a veces son medio solapados. Parece como si fuera un resfrío, parece una bronquitis, que el paciente está tosiendo por mucho tiempo, pero no da tanta fiebre, la fiebre de repente fue un día y nada más, y sin embargo, cuando los examinamos, el paciente tiene una neumonía. Y los papás se espantan porque en el fondo se han dado cuenta que su hijo ha andado 2, 3 semanas con este cuadro de neumonía sin tratar, y sin embargo el paciente muchas veces no se complica. Y una de las principales cosas es el cansancio, que es probablemente lo que había comentado Gonzalo, esta cosa de pecho apretado, de que no podía respirar bien. Y los chiquillos que son adolescentes andan diciendo que están cansados, pero probablemente para un papá que el adolescente le diga que está cansado, que se quiere acostar, no es una cosa muy habitual. Y por eso es que un poco pasa medio colado el diagnóstico. Claro, qué complejo cuando un diagnóstico no se puede hacer a tiempo, porque el agente infeccioso se disfraza de una manera bastante, digamos, inteligente. Vamos a seguir hablando de la enfermedad y cómo reconocerla y qué tratamiento tiene, sobre todo en niños, pero ¿por qué el aumento de los casos? Digamos, ¿hay alguna explicación que nos lleve hoy día a estar hablando de este tema cuando conocemos el agente bacteriano desde hace muchísimos años? Mira, José Antonio, la verdad es que se ve cada 4 o 5 años estas como oleadas de aumento de casos sin muchas veces generar un brote específico, que es como un aumento inusual muy alto, sino que esto de que hay variaciones cada cierto tiempo. Y esto nosotros lo asociamos más que nada a lo que se llama la acumulación de los susceptibles, es decir, que durante harto tiempo se estuvieron enfermando como de manera controlada, pero de repente no hubo esta bacteria, bajó por distintas causas, como por ejemplo la pandemia, y en el fondo se acumularon muchas personas que no conocían este bichito y que hicieron la infección. También es cierto que las bacterias van cambiando, van adquiriendo nuevas capacidades, nuevos superpoderes, le decimos nosotros, que de repente hacen que se vuelvan aún más escurridizas para el sistema inmunológico y por lo tanto pueden hacer cuadros que son como más fácilmente transmisibles. ¿Ya? Y esto es una variación que la verdad es que son ciclos que tenemos cada 4 o 5 años, no solamente con el micoplasma, sino que nosotros lo vemos con otro tipo de virus. También el virus sincial también hace estas oleadas, el influenza cada cierto tiempo. Así que es una cosa que a la que hay que estar atentos. Doctora, ¿cómo está? Daniel Silva por acá. El año pasado, decía el MinSal, hubo 830 casos destacados desde urgencia, no reportados. Este año van más de 1.153. E insisto con esto que hay 2 niños fallecidos, el último de 8 años, que entiendo que fue una coinfección en este caso. Entonces, para que las personas puedan saber, doctora, ¿quiénes son o cuál es la población más susceptible en este caso a eventualmente generar un cuadro más grave? Que es importante que las personas lo sepan para que estén mucho más atentas ante cualquier síntoma e ir rápidamente a un especialista. Mira, ahí hay varias cosas que puntualizar que son útiles para la gente. Primero que nada, que los factores de riesgo para hacer una infección respiratoria grave siguen siendo los mismos de siempre que hemos aprendido con el COVID, con la influenza y que repasamos ahora una vez más. Las personas que tienen enfermedades crónicas, especialmente pulmonares, los pacientes asmáticos sobre todo, ya los pacientes que tienen enfermedades cardíacas, los pacientes con obesidad. Y ojo que aquí me refiero desde los niños hasta los adultos, porque lamentablemente ustedes saben que la obesidad es nuestra otra pandemia que todavía seguimos sin poder contener. Por lo tanto, ese tipo de síntomas, ese tipo de pacientes son los que van a tener una peor evolución. Tal como tú decías, este pacientito que falleció la última vez había una coinfección y eso lo hemos visto mucho en los pacientes que se están hospitalizando, que tienen el micoplasma, pero además están con otro virus encima y que por lo tanto hace que el pulmón pierda o esté ocupado con sus capacidades de defensa mucho más y por lo tanto tenga una peor evolución. ¿Ya? Por lo tanto, eso también hay que tener presente en los pacientitos que están más expuestos, por ejemplo, los niños en salas cunas, los niños que están hacinados en estos momentos en los colegios, ya que en el fondo en estas
salas de clases más encerradas, que pasan muchas horas sin ventilar, son donde se puede dar este contagio de manera mucho más fácil. Esperamos ahora que con la salida de los niños a clase estos contagios nos bajen mucho, porque los últimos contagiados de estos últimos días los vamos a estar viendo hasta fines de diciembre. Estos síntomas se pueden dar 2 y hasta 4 semanas después del contagio. Ya la evolución es más bien lenta. Por lo tanto, ahora debería venir una baja importante de estos contagios. Tenemos que seguir teniendo el foco en los chiquititos que pueden seguir, por ejemplo, en la sala cuna. Primero, si son muchos días. Y segundo, cuesta detectar ahí a los contactos más directos. No, y además si los síntomas son leves y se camuflan bien, puede retardar mucho, digamos, el diagnóstico y el inicio del tratamiento. Y si es difícil para los adultos poder detectarlo, imagínate para los niños. O sea, una radiografía, creo yo que ahí se transforma en algo... O sea, hay dos elementos interesantes que destacó la autoridad y es bueno que la gente en casa lo sepa, porque dicen, bueno, ¿cómo puedo diferenciar esto de, no sé, de una alergia o de un cuadro viral o de una infección respiratoria común? Y habían 2 otras cosas también que me gustaría hacer hincapié, doctora, para que usted me ayude con eso, complementando esto, pero uno era la tos. Se convierte en algo muy persistente en algunos casos. O sea, más de 3, incluso semanas, decía desde epidemiología. Una tos que dura semanas, que al comienzo es leve, pero que después puede ser muy molesta y muy fuerte. Eso es uno. Y lo otro decían... ¿Con secreción? Con secreción después. Y la fiebre. Lo mismo, decían de epidemiología, si tu hijo tiene fiebre y tú le das el típico medicamento para la fiebre y pasan 2 o 3 días y no baja y sigue, también es una señal de preocupación. Doctora. Sí, mira, Daniel, la fiebre en el micoplasma habitualmente es baja o incluso puede ser inexistente. Por lo tanto, hay una alerta de los papás que si efectivamente la tos es prolongada, persiste en el tiempo y no se mejora con las cosas habituales como de un resfrío, hay que consultar. Ahora, no es necesario tomar una radiografía, tampoco es necesario hacer el examen para identificar el micoplasma. En las épocas en que tenemos una alta circulación no es necesario andar identificando, además que tenemos la suerte que el tratamiento, que es un antibiótico, no es de alto costo, por lo tanto uno puede darlo sin tener la confirmación del examen que te diga que es un micoplasma. Mira. Y la neumonía es de un diagnóstico clínico, basta con que te examine un médico, no es necesario tomar una radiografía. La radiografía es cuando yo sospecho que hay una complicación y entonces yo necesito la radiografía. Por lo tanto, puede llegar también después, 2 días o 3 días después con la radiografía. Ahora, con respecto a la fiebre alta, y una fiebre alta e inmanejable es una señal de alarma para cualquier enfermedad. Por lo tanto, si el paciente no tiene la respuesta que estaban esperando con el tratamiento, hay que dirigirse al servicio de urgencia porque hay que verificar qué está pasando. Mira, acá una persona me escribe, muchas gracias por su dato, me parece que es muy bueno, porque dice, quiero contarles que sufrí este tipo de neumonía. Nunca tuve fiebre, lo que retardó mucho el inicio del tratamiento. Tenía mucho dolor muscular, cansancio y dolor de garganta. Y eso confundió al primer médico que fui a ver. Y de ahí he aprendido que la neumonía no siempre se da con fiebre alta. La tos, eso sí, se vuelve imparable y uno se asusta. El doctor finalmente me pidió un examen de radiografía de tórax y un examen de saliva. Examen de saliva, ¿por qué? Lo que pasa es que hay un examen que se llama panel respiratorio, que es un examen de PCR, pero que toma muchos exámenes. O sea, perdón, muchos microorganismos. Dentro de ellos está el micoplasma. Por lo tanto, es más que nada, no es de saliva, sino que es de secreción. De secreción, en el fondo, ya, ok. Eso. Y en ese caso tú puedes identificar no solamente el micoplasma, sino que también puede estar en la asociación con COVID, que hemos seguido viendo mucho, parainfluenza, virus, rinovirus, metaneumovirus, que también todavía hay en alta circulación. Ahora, doctora, uno en general habla de estas enfermedades respiratorias en invierno. Yo sé que siempre hay un brote cuando comienza el cambio de temperatura y a las temperaturas más altas, pero yo diría que en general se asocia a otra época del año. ¿Usted diría que la tos es como lo que caracteriza más a este brote epidémico, a este aumento considerable de casos de micoplasma? Sí, o sea, si uno tuviese que dar un solo síntoma, que es como el eje para sospechar, para que puedan descartarse el micoplasma, es la tos. Porque en general no hay micoplasma sin tos. Ahora, ojo, que el micoplasma puede dar también algunos otros daños que en el fondo ocurren después de la enfermedad. O sea, el paciente puede tener el antecedente de haber tosido
y estar haciendo después alguna manifestación que nosotros le llamamos extrapulmonar del micoplasma, que pueden ser problemas reumatológicos con inflamación de las articulaciones, los ganglios, problemas como por ejemplo una urticaria. Ah, mira. Sí, también inflamación en el sistema nervioso central. Entonces, como es una bacteria que trata de evadir nuestras defensas, también se pueden hacer problemas en otros lados. Ahora, lo que me queda claro... Y las consecuencias que tiene el paciente son también propias de la respuesta inmunológica que el paciente tuvo. Sí, pues eso, que ya es lo que hemos aprendido después de la pandemia. Yo creo, Dani, que según lo que dice la doctora Jimena Yáñez, hay que asumir que es esta enfermedad y tratarla inmediatamente, porque yo creo que como que no existe cabida para esa duda, porque vemos que hay casos que se agravan. No, y lo que decía la doctora es clave. En el fondo ahora ya están instruidos con esta alerta epidemiológica. Además, hay más vigilancia y los médicos saben que no tienen que esperar a hacer tantos exámenes para comenzar a tratarlo, como bien decía la doctora. Exacto. Yo insisto, llama la atención, eso sí, porque he tenido contacto... Y no es necesario tampoco ir al servicio de urgencia. Claro. He tenido contacto con otros médicos también, además de la doctora. Basta con que vayan a las consultas y ahí en las consultas se los pueden diagnosticar. Claro, que nos está hablando ahora y nos decían algunos médicos, fuera de cámara, eso sí, que estaban sorprendidos. Yo les dije, esto hace 2 meses que lo venimos contando, porque hay muchos médicos que están sorprendidos por la cantidad de casos, pero también la gravedad de muchos casos, porque en general, por eso es atípica, porque en general son neumonías leves, ¿no? Entonces decían mucho adulto y mucho menor también en ventilación incluso. Sí. Entonces esto venía llamando la atención. Y fueron los médicos los que alertaron al Ministerio de Salud durante septiembre. Algo está pasando acá, ojo con esto, y por eso que en octubre se da esta alerta epidemiológica. Tengo una pregunta respecto del tratamiento, porque hay que mirar las cosas también desde el lado un poquito más luminoso. Al ser bacteria, me imagino que sigue el camino del Festival de los Antibióticos. ¿Qué tipo de antibióticos? ¿Qué recomendación también para el uso de antibióticos? Que yo he escuchado, hay muchos mitos respecto a los antibióticos. Tienen una mala prensa los antibióticos. Y entonces, como que sí, que te matan lo malo, pero también lo bueno, que te dejan un poquito más deprimido, inmunológicamente hablando. Pienso en gente un poquito más pequeña, niños, adolescentes, pienso en la gente mayor también. Entonces, todo lo que tenga que ver con tratamiento, doctora, la escuchamos. José, lo que pasa es que tú tienes razón en lo que dices. O sea, esta mala prensa del antibiótico de que mata lo malo, pero también lo bueno, es real. O sea, lo que pasa es que lo que estamos eligiendo aquí es el mal menor, ¿cierto? Yeah. Que tenemos que rescatar al paciente de que no vaya a tener una mala evolución y evidentemente le vamos a hacer un cariñito al resto de la flora bacteriana beneficiosa. Claro. Pero también tenemos un montón de otras herramientas justamente para fortalecer esa flora intestinal o esa flora cutánea, ya con posterioridad, ya sea con probióticos o prebióticos, que son los que alimentan estos bichitos. Tenemos cosas que la gente puede consumir que están en el supermercado y también tenemos preparados que venden en las farmacias donde vienen estos probióticos beneficiosos. Por lo tanto, tenemos que ocupar las dos herramientas, porque después conseguir en el fondo restablecer este equilibrio en la flora no es tan difícil. Basta muchas veces con tener en la casa este yogur de pajarito y que la gente muchas veces se la comparte con familiares o con amigos y con eso ya puedes estar haciendo una protección. Por lo tanto, no hay que hacerle el quite al uso antibiótico porque esto es una bacteria y se trata con antibiótico y no con otra cosa. Sí, lo que pasa es que muchas veces los chilenos también tenemos la mala costumbre de automedicarnos antibióticos o no terminar todos los tratamientos bien con antibióticos. Claro. Por eso también que hay mala prensa en ese sentido. Doctora, mire, hay muchas preguntas. Más que nada, automedicarse mal en estos momentos no se puede hacer porque los antibióticos son de venta regulada. No, y por lo tanto, yo esto es un llamado a todas las farmacias, por favor, mantener la regulación de que la gente no puede adquirir antibióticos cuando no tienen una receta, alguien que respalde el uso, porque entonces es donde nos quedamos con un antibiótico menos por su mal uso. Sí, no, y también es cierto que a veces nos quedamos con las pastillas porque el tratamiento tiene, o sea, la wincha tiene más pastillas de las que necesitamos, nos la guardamos o se compran, digamos, de manera callejera, doctora, y eso es una realidad. Oiga, tenemos preguntas en redes sociales para usted, mire. También. Carla Morales, qué bueno lo que nos está contando acá, mire. Carla dice, mucho gusto, Mega. Mi hija de 6 años está diagnosticada de micoplasma. La llevé a 3 médicos distintos, ninguno en 2 semanas nos dio tratamiento porque decían que solo era una faringitis. Es casi silencioso. Y este caso se repite. A mucha gente en redes sociales, doctora, diciendo algo similar. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Exacto, sí, que efectivamente lleva mucha confusión porque sobre todo en los primeros días de infección parece un resfrío. Tiene congestión nasal, pero poca, tiene dolor de garganta también, pero sin que uno vea alguna otra lesión. Por lo tanto, en un chiquillo grande, ya de más de 4 años o los adolescentes, puede parecer perfectamente un resfrío. Entonces, el llamado quizás es no consultar durante los primeros días, sino que dejar evolucionar, salvo que aparezcan estos signos de alarma como conversábamos, la fiebre alta, ¿cierto? Sí. Pero si no aparece, dejen evolucionar unos días, 5 días y entonces consultar. Doc, tenemos más. Mire, tenemos una consulta en vivo. A ver, ¿cuál es la pregunta? Fabiola Mellado dice, mi hijo de 5 años tiene tos desde hace una semana. Solo tos, dice. No ha presentado fiebre, ni ningún otro síntoma que ahí menciona. ¿Será necesario llevarlo al médico una semana con tos? Doc. Sí, Fabiola, una semana con tos. Si es un resfrío leve, después de esto la tos debería empezar a bajar. Pero si tú no ves que baja, no ves que hay una mejoría, sigue tosiendo mucho, o lo ves, por ejemplo, cansado, que antes corría por la plaza jugando y ahora no, se quiere quedar sentadito, no quiere jugar mucho, no quiere correr, llévalo. Ahora, doctora, estaba pensando, claro, en el caso anterior, Carla, 2 semanas con faringitis general, eso también se trata muchas veces con antibióticos. En este caso, una semana, o sea, para cualquier que es papá y para los que no lo son, o sea, darse cuenta que es una semana de tos constante. Sí, es raro. Da mucha angustia, es muy preocupante. Uno no sabe si a lo mejor sobre reaccionar, uno tiene susto a lo mejor de no sé, pues hay servicios hoy en día que están muy exigidos además. Ahora, ¿será el servicio de urgencia el camino necesariamente? Yo les diría que lo más importante es ver qué es lo que se aleje de la evolución típica que tienen sus niños. En ese caso consulten, porque muchas veces los chiquillos son súper buenos para toser, pero a veces ni siquiera les molesta. Claro. Y uno ve a los niños, yo cuando llegan los pacientes le digo, ¿la tos te molesta? Y me dicen, no, duermo bien, como bien, doctora, juego, no me molesta en el colegio, y en ese caso no es necesario tratar el síntoma propiamente tal. Sí. La Fabi, que lo lleve. En el caso de los niños con los cuales uno ya puede tener un diálogo verbal, es algo menos complejo, pero estoy pensando en los infantes. ¿También son vulnerables a este agente bacteriano? Un chiquitito de 6 meses, de 8 meses, ¿puede presentar un cuadro de este tipo? Sí. Son vulnerables, pero a Dios gracias son menos susceptibles a hacer un cuadro más severo. También por el tipo de agresión que causa la bacteria y la manera en que se defiende el cuerpecito de los niños más pequeños. Como es un daño como muy dependiente del sistema inmune, del sistema de las defensas de los niños pequeñitos habitualmente hacen un cuadro que incluso es autolimitado. ¿Qué me refiero a eso? Que a veces sabemos posteriormente que tuvieron un micoplasma por exámenes que le hacemos, pero en realidad el cuadro clínico ya pasó y muchas veces pueden no necesitar antibióticos, así que en general tienen un cuadro mucho más chiquitito. Bueno, también les va a pasar, y hay muchos papás que ahora posteriormente van a empezar a pensar que lo que tuvieron sus hijos quizá el mes pasado fue micoplasma y que en realidad se mejoraron, porque efectivamente sin antibióticos también esto puede mejorar. Se puede. ¿Ya? Sí. Pero si el niño está tosiendo 2 meses, también es una de las evoluciones naturales que tiene esta enfermedad. Acuérdense que cuando no teníamos antibióticos, también este bicho se mejoraba. Doctora, hay más preguntas. A ver, vamos a seguir revisando. Capri nos dice, mucho gusto, Omega. Me diagnosticaron esa bacteria, dice. Hice todo mi tratamiento con antibióticos, ojo, pero la tos continúa. ¿Qué podría estar pasando acá, doctora, si hizo el tratamiento con antibióticos, sigue con tos? Que es parte de la evolución normal, porque la tos en el fondo tiene muchos mecanismos de establecerse en el cuerpo, y una de esas es lo que nosotros llamamos la tos postinfecciosa o postviral, que dependiendo de las características del paciente puede durar, como les decía yo, 2 meses con el micoplasma. Con un coquiluche, por ejemplo, puede durar 6 meses. Sí, se puede. ¿Ya? Por lo tanto, el persistir con tos no significa necesariamente que no haya resultado bien el tratamiento. Yo lo que le recomiendo es que vaya a control para que el doctor la pueda volver a examinar, y entonces puede determinar que quizás necesita una radiografía de control para ver que no hay alguna de las complicaciones. A veces hay pedacitos del pulmón, por ejemplo, que quedan un poco tapados con secreciones que se llaman atelectasia,
Y en ese caso el cuerpo va a seguir con tos porque es un mecanismo de poder vencer esa atelectasia. Entonces la tos es beneficiosa en muchos casos. Hay que aliviarla pero no detenerla. Perfecto, doctora, son parte de las preguntas que se tienen hasta ahora acá con esta bacteria. Creo que las preguntas de pacientes diagnosticados y también el relato de pacientes que han pasado, digamos, han transitado la enfermedad. Gonzalo Ramírez está a esta hora camino a un móvil, pero lo llamamos para que nos cuente precisamente qué fue lo que pasó, lo que vivió, porque él conoce, digamos, los alcances de esta enfermedad. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días. Sí, pues me dio el famoso micoplasma hace un par de semanas, ¿no? Como 3 semanas más o menos. Y empezó con una tos. Al principio normal, nunca tuve fiebre, pero día a día se empezó a hacer más fuerte. Y no le tomé mucha atención porque no tenía fiebre. Yo normalmente consulto, voy al médico cuando tengo fiebre. Y en esta oportunidad no. Pero llegó a tal punto la tos de fuerte, de imparable, que ya una noche no dormí nada. Me dolían las costillas como si me hubieran pateado, no sé, un caballo. Y al día siguiente no podía. O sea, fui a trabajar y me tuve que ir tempranito en la mañana porque era realmente imposible. Y fui al médico y inmediatamente la doctora que me atendió me dijo que había un brote de este micoplasma, que era una bacteria. Me hicieron una radiografía pulmonar para evitar que se hubiera pasado neumonía. Lo descartaron y me dieron antibióticos. Pero es bien pegote, es bien pesadito y hay casos de niños, pero también, como ven, de adultos. Así que con el antibiótico y todo me debe haber durado unos 6, 7 días. Y la tos pasó, oye, Gonza, porque hablaba con una amiga mía que no vive en Santiago, debe tener unos 45 por ahí, y me decía que, claro, la única forma de diagnosticarlo en el caso de ella fue con una radiografía y costó harto, yo no sé si será así o no, pero como que estaba escondidita esta bacteria un poco como detrás prácticamente del pulmón. Entonces fue muy difícil el diagnóstico. En tu caso tú dices que el dolor, el cansancio fue clave al momento de saber efectivamente, claro, de qué se trataba. Esta fatiga, Gonza. Sí, es que la sintomatología parece que estaba muy nítida y ahí la doctora tal vez nos puede corroborar cuando en una unidad de urgencia han llegado muchos casos, ya como que se da por entendido que es el mismo cuadro. Y esto partió muy fuerte en los colegios, entonces probablemente ahí me pegaron los niños el bicho y pasó. Entonces fue rápido el diagnóstico y el tratamiento fue bien certero. Jarabe, unas pastillas de antibióticos como 6 días. Claro. Y inhalador también, doctora, me dieron. Doctora, mira, es que importante lo que dice Gonzalo. Yo creo que... Bien, es que muchas veces suele asociarse a una obstrucción. Sí, lo que pasa es que el cuadro, Voy a contar de Gonzalo, que le tomaron una radiografía para ver si había neumonía, pero como yo les decía, esto es una neumonía atípica. Es porque muchas veces nosotros escuchamos en el paciente una neumonía y sin embargo la radiografía muestra muy pocas cosas. Entonces, a pesar de que la radiografía no muestre lo típico que uno puede ver, una tremenda mancha, una neumonía y todo, el paciente igual tiene una neumonía porque uno le escucha. Claro, la puede escuchar. Doctora, ¿qué tan contagiosa es esta enfermedad? ¿A pocos metros? ¿A varios metros? ¿Contacto cercano, íntimo o no necesariamente? ¿En un espacio cerrado? A pocos metros, exactamente igual que el COVID. Es a pocos metros con las gotitas de la respiración, o sea, el toser o el reírse o estornudar. O sea, ¿ya? Y mira, tiene una tasa de ataque que no es tan alta tampoco. En los niños chicos se enferma como un 30% de los expuestos, un 60%, y en los adultos un 30% de los expuestos. Ahora, doctora, hay algo bien curioso, que es que tiene una incubación que es muy larga. Entonces, encontrar en esas semanas a los contactos directos es muy difícil, porque se incuba en varios días. ¿De qué depende, por ejemplo, que en el caso de Gonzalo no se haya contagiado? Gonza, porque en el fondo a lo mejor tus niñitas llegaron con esta bacteria, a ellas no les dio, o sea, nosotros estuvimos sentados al lado de Gonzalo y tampoco nos contagiamos, a lo mejor fue tan leve que no nos dimos cuenta. En tu caso, Gonza, ¿se sabe un poquito cómo parte este contagio tuyo? Sí, es bien raro, iba a preguntar justamente eso, porque en mi casa la verdad que no cayó nadie de inmediato, pero por ejemplo, ahora la Paloma tuvo que tomar antibióticos a ella después de varias semanas.
pero empezó también con la tos fuerte y todo ese asunto, muy parecido a lo que me pasó a mí. Claro. Es probable, pero claro, el resto no le pasó nada. A veces los papás hacen un cuadro más intenso de lo que hicieron los niños. De todas maneras. ¿Y cuándo se transforma esto en peligroso? ¿Cuando se pasa a neumonía? Mira, lo que pasa es que neumonía en general hacen muchos pacientes y muchas veces no se dan ni siquiera cuenta de lo que está pasando. Pero a veces estas neumonias empiezan con otros procesos inflamatorios que se desencadenan y que no pueden parar bien, salvo con los medicamentos endovenosos que nosotros podamos colocar extra. O también se asocian con cuadros obstructivos, por eso fue que a Gonzalo dejaron también inhaladora, algunos pacientes que cursan como si tuviera una crisis de asma. De hecho, una de las cosas como clásicas del micoplasma es que uno vea un cuadro como de una crisis de asma en un paciente que no tiene antecedente de asma, que nunca antes usaba inhalador, y eso nos debería hacer sospechar la presencia de una de estas bacterias que son inhabituales. Entonces, ese tipo de cosas, la evolución inhabitual y la insuficiencia respiratoria, que cuando ya estás tan cansado de respirar que necesitas que te pongan oxígeno, es la que se tiene que hospitalizar. ¿Por qué hemos visto más hospitalizaciones? Porque también hay muchos casos. O sea, estaban hablando de un aumento de 800 casos versus 1150, pero la verdad es que eso es solamente una vigilancia que tenemos en unos pocos centros. No están contados todos los pacientes que nosotros diagnosticamos en la consulta, eso no se reporta. Así es. Por lo tanto, el aumento es mucho mayor. Y además, esta observación estaba desde marzo en Estados Unidos. Ellos, como están desfasados por nosotros, por el fondo de hemisferio, ellos tenían el invierno antes que nosotros, ellos ya habían visto este brote de micoplasma también desde marzo del presente año. Oye, gracias Gonzalo. Gracias, ahí Gonzalo. va camino a... Oye, estoy revisando acá mi teléfono porque hay muchas preguntas. Preguntas cortitas, a ver si nos puede ayudar la doctora. ¿Tiene o no tiene algo que ver con el COVID? Hay muchos tweets en esa línea, como que está relacionado a la pandemia, que algo tiene que ver. Yo no tengo idea, se lo pregunto. ¿No? ¿Nada? No, esta bacteria no tiene nada que ver con el COVID. Lo que pasa es que el COVID en estos momentos se está comportando como cualquier otro de los virus que tenemos presente. Por lo tanto, si tenemos COVID más el micoplasma, sí lo más probable es que el paciente va a evolucionar peor, pero igual que si tenemos micoplasma con rinovirus, con adenovirus, con cualquiera de los otros. Bueno, según la alerta en todo caso epidemiológica, hay un dato interesante. En general, de los casi 2.000 infecciones que hay, la mayor parte de los casos reportados son de adultos, más que de niños. Ojo con eso, en el total de los casos reportados, por lo menos, ¿no? Hay muchos que no se reportan, como decía la doctora. Doc, mire, tenemos otra pregunta acá en redes sociales también. Dice, yo estoy desde el jueves, dice Carito, muy mal. Viernes, fiebre, sábado, fui al médico, me indicó resfrío común. Pero no creo que sea un resfrío común, dice. Tengo una tos con flema, mucho cansancio, dice, ¿no? Aquí se está configurando un cuadro muy parecido a lo que estamos hablando, ¿no? Claro. El cansancio. Sí, exacto. Así que lo que tiene que hacer esta persona es reconsultar. Ya no necesariamente un servicio de urgencia, porque sabemos que siempre sale mucho más caro y más tedioso y es más largo que una consulta, pero ella puede ir a una consulta. En las consultas médicas también existen los sistemas para poder detectar si está en una insuficiencia respiratoria y si tiene que ir a servicio de urgencia. Pero evidentemente los síntomas que está contando ella son absolutamente compatibles con micoplasma. ¿Ya? Ahora, podría ser también una influenza B, que también hay muchas, ¿ya? Ahí la diferencia lo va a ser principalmente el examen físico, porque también el dato importante es que así sea micoplasma o sea influenza, lo que manda, lo que yo tengo que hacer es lo que el paciente presenta. Entonces, si hay una neumonía, yo la trato y la sigo como corresponde. Si es un cuadro respiratorio alto, que le llamamos nosotros, o un estado gripal, en el fondo asociado a esta infección, ya sea viral o bacteriana, muchas veces no es necesario hacer muchas más cosas, ¿ya? Y como les decía, el antibiótico del cual disponemos para tratarla no es de alto costo, se toma solamente una vez al día y por lo tanto está disponible en todo Chile, así que muchas veces va a ser más razonable antes de empezar a pedir exámenes que muchas veces son costosos y que no siempre nos ayudan en el diagnóstico porque pueden salir falsamente negativos. Mejor va a ser dar el tratamiento y controlar la evolución del paciente en forma clínica en la consulta. Asegurarse. Gracias, doctora. Un abrazo grande. Qué bueno tenerla ahí. Muchas siempre gracias, cerquita y a mano para, sobre todo, ¿Qué pasó? eso, hablar de salud tan importante para los padres, para las personas que hoy en día se sienten mal. Consultar. Siempre es bueno. Exactamente. Gracias.